Listo. La guía se las voy a dejar en el grupo, entonces no se vayan a preocupar de pronto por todo lo que estoy hablando ahorita y también les dejo el video como siempre para que no se vayan a perder mucho. Entonces estábamos hablando, hijos, de propiedades generales y otras específicas de la materia, ¿sí? Entonces habíamos visto las generales, ¿sí? Que son comunes en la mayoría o en todos los objetos o todo lo que podemos denominar masa o materia, perdón. Y un ejemplo palpable de estas propiedades pueden ser la masa y el volumen. Ahora sí, las propiedades específicas, ¿no? Las propiedades específicas, ¿qué nos permiten? Ellas nos permiten conocer características particulares de los cuerpos, ¿sí? Por eso son específicas. Estas no dependen de la cantidad de materia, o sea, independientemente de que un cuerpo tenga más o menos materia, que tenga más o menos volumen, etcétera, ¿sí? Estas características no van a importar, ya que hay otras que son más preponderantes, ¿sí? Y que van a dar precisamente una especificidad, ¿sí? A cada uno de los cuerpos. Por ejemplo, las propiedades específicas del agua no son las mismas propiedades específicas del aceite. Por ejemplo, la densidad no es la misma del agua que del aceite o que de la arena y cosas así, ¿sí? Ahora les doy más ejemplos. Entonces, se puede decir que nosotros podemos diferenciar, ¿sí? O con gracias a estas propiedades específicas, nosotros sí podemos diferenciar un cuerpo de otro, ¿sí? Entonces, las propiedades de un cuerpo, estas específicas pueden ser de dos tipos, unas que son físicas y otras que son químicas. Las físicas, o sea, estas propiedades están dentro de las específicas, ¿no? Las químicas y las físicas. Las físicas, que serían una subdivisión o la primera subdivisión de las propiedades específicas, son características que poseen los cuerpos, ¿sí? Y se pueden identificar sin que haya descomposición de la materia. Ya les hablaba yo del ejemplo cuando ustedes cortan un pedazo de papel, ¿sí? Yo lo corto, lo separo de mi hoja original, pero sigue siendo el papel, ¿no? O sea, cambia de pronto de estilo, de forma, por decirlo de alguna manera, pero sigue conservando sus características de papel como tal. Es decir, que la composición que tenía la hoja no se ha modificado en nada, ¿sí? Eh, Algunas de las propiedades físicas, ¿no? Que podemos nosotros percibir a través de los sentidos, por ejemplo, ¿qué son? Los olores, eh, un color, los colores, el sabor, ¿sí? El brillo de los objetos, por ejemplo. Estas son propiedades físicas, es decir, que no modifican las características propias del elemento. Más adelante o en la guía ustedes se van a encontrar unas consulticas sobre algunos términos que les voy a dejar acerca de estas características, ¿no? ¿Y qué puedo decir yo de las propiedades químicas? O sea, ya les decía, ¿no? Bueno, la materia tiene propiedades, estas propiedades pueden ser generales o específicas. Las específicas, dentro de las específicas puede ser o puede haber físicas y químicas, entonces las físicas no modifican en ningún momento las características o los componentes de la materia o del elemento que estoy estudiando, pero las químicas, esas sí son unas cualidades que tiene cada sustancia y que son modificadas, podría decirse, ¿no? O que se observan inicialmente como o a partir de las reacciones químicas, ¿no? Y entonces, cuando hay estas reacciones, se modifican su composición, es decir, los átomos de estos elementos se modifican, dando lugar a qué? A nuevos compuestos. Por ejemplo, les doy yo ejemplos de,
nosotros tenemos un fósforo, ¿sí? Entonces el fósforo cuando lo vemos, listo, nosotros lo identificamos con su cabecita, bueno, la parte donde lo agarramos. Pero si nosotros le aplicamos fuego, por ejemplo, el fósforo cambia su composición, ¿ustedes qué crean? ¿Qué creen? Sí, profe. Claro, ¿cierto? Porque hay acción de un catalizador que es el fuego, y entonces el fuego le va a quitar tanto la forma como el olor, por ejemplo, se lo va a modificar, el color, pero también lo modifica en su composición, ¿sí? O sea, el fósforo ya no va a tener, yo no sé, como la lumbre, ¿sí? Y ni el papelito que, con el que, o el, ¿qué se llama este? O la maderita, si es el cerillo de madera que lo compone. ¿Por qué? Porque esta ya se quemó, ¿sí? Hubo un proceso de combustión en el cual se modificaron sus cualidades y sus atributos, ¿sí? Entonces, muchas veces estos elementos, por acción de agentes externos, cambian de estado, ¿sí? La materia, nosotros sabemos que se encuentra en forma de moléculas, ¿ya? Cada una se organiza de manera específica, dando lugar precisamente a la conformación de un determinado elemento. Estas moléculas se encuentran unidas, ¿sí? En diferentes proporciones. Por ejemplo, en los sólidos están unidas de tal manera que no se pueden prácticamente mover, por eso el sólido no cambia de forma. Mientras que en el líquido sí se pueden mover un poco más y entonces por eso el líquido fluye. O en el gas están más separadas aún esas moléculas o esos átomos y entonces eso da lugar a que haya una mayor expansión, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que hablar precisamente de este tipo de estados. O sea, que la materia puede, aparte que tiene características que la definen como tal, ¿sí? O por medio de la cual nosotros podemos identificarla, ¿sí? Ya sea organolépticamente o químicamente, también nosotros podemos identificar que la materia sufre unos cambios en sus estados. Por ejemplo, puede pasar de líquido a sólido, de sólido a líquido, de sólido a gaseoso, de gaseoso a líquido nuevamente. Entonces, estas características también son muy importantes para que nosotros las tengamos en cuenta. Ahora, como les digo, ¿no? Quiero dejarlos con el taller. Espérenme, yo quiero buscar el taller. Pero antes de esto, Profe, ¿para cuándo es el taller? dentro de 15 días. O De sea, 15 días. Bueno, señora. dentro de 15 días. Entonces, cuando yo ya les digo que, por ejemplo, la materia está compuesta por varias, o que puede sufrir o pasar, modificarse de un estado a otro, entonces tenemos que conocer, ¿no? ¿Qué tipos de estados son los que maneja la materia? Cuando está, por ejemplo, el cubo de hielo, cuando yo tengo un cubo de hielo, ¿qué estado es ese? Sólido. Sólido, muy bien. Pero entonces si ya se está evaporando y entonces el cubo que yo lo tenía en un vaso, ya se me derritió, ¿me quedo en qué? Líquido. Líquido. Y cuando yo ese vaso, por algún motivo, yo fui a abrir la puerta y lo dejé en el, ¿cómo se llama? Y yo al otro día fui a ver y el vaso ya no está en la mitad de la que estaba, sino que ya está como un centímetro. De gas gaseoso. Exacto, se evaporó, se hizo gas, ¿cierto? Entonces, esos cambios de estados, mire, que los pueden sufrir la materia, o sea, los elementos. Si usted deja un hierro a la intemperie, al sol, al agua, ¿qué pasa con ese hierro? Le sale ese color como naranja, como amarillento, Se ¿cierto? oxida. Se oxida, Eso. muy bien, exactamente. Entonces allí, adivinen quién está actuando. El oxígeno del aire está haciendo una acción sobre ese hierro y está generando que el hierro se oxide. Entonces está modificándole su propiedad porque ya no,
eh, ya no va a ser o va a tener de alguna manera la misma resistencia que tenía cuando estaba en su estado inicial. Entonces vamos a explicar un poquito los estados y ya con eso yo ya me voy a referir después a la guía que les voy a dejar para que ustedes la trabajen. Tienen unas actividades corticas, pero adicionalmente está la actividad que yo les decía, ¿no? Que aparte que saquen unos 3, 4 objetos así a la intemperie en estos días y le hagan como el registro, a ver, de las modificaciones, el antes y el después. Listo, entonces el estado sólido, ¿no? ¿Qué pasa? O este se forma cuando, ¿qué? Cuando una fuerza que une o atrae, ¿no? Producida por los cuerpos que se atraen, o no son los cuerpos, sino más bien los átomos, ¿no? Eh, tienen mayor energía o necesitan mayor energía para que esto se separe. Pero entonces ese es un concepto como un poco difícil de manejar. Más bien yo me dirigiría a comentarles que un cuerpo en estado sólido es en el cual los átomos que lo constituyen están tan unidos uno con el otro, pues valga la redundancia, están tan unidos que no hay pie para que uno se mueva más que el otro. Por lo tanto, tienen que permanecer en ese estado, ¿sí? No tienen posibilidad de moverse, ni para adelante, ni para atrás, ni derecha, ni izquierda, porque están tan pegaditos esos átomos que constituyen ese cuerpo que, mejor dicho, lo dejaron compacto, ¿sí? Entonces, por eso son como los objetos son rígidos, ¿sí? Tienen forma propia, porque los sólidos generalmente tienen una forma. Ya pues es el objeto que tengo como a la mano, el celular. Ustedes ven que es sólido. Todo esto es un conjunto de átomos que están tan pegados el uno del otro que uno los ve compacto y a pesar que yo no pueda ver, porque pues obviamente los átomos son invisibles, ¿sí? Al ojo humano, entonces estos están aquí y están tan unidos que no les es posible moverse y entonces me forman este objeto sólido, ¿sí? Con su forma, con su tamaño y con su rigidez, por ejemplo. ¿Qué características tienen los sólidos? Como ya les decía, tiene una forma definida. Mire, esta es una forma rectangular y es propia de mi celular, ¿sí? Yo tengo otro celular que es el del colegio que tiene otra forma, o bueno, la misma forma pero en menor tamaño, pero entonces, ¿qué tiene? Tiene su propia forma, este es diferente a este, ¿cierto? Entonces, son rígidos, tienen una forma definida, pero esa forma es propia de cada cosa, de cada uno. Las moléculas están formadas, o mejor dicho, son cuerpos que están formados por moléculas de atracción. Entonces, como están tan pegadas, eso quiere decir que una atrae a la otra y así y viceversa, la otra atrae a la una. Entonces, como se atraen tanto, mejor dicho, quieren andar pegadas a todo momento y por eso no puede haber fuerza que las separe, que les permita el movimiento y entonces por eso se quedan rígidas, quieticas ahí y no se mueven y los objetos son rígidos y tienen su forma. No se pueden comprimir porque su volumen es constante, pues obviamente, ¿no? Si yo le hago presión a este celular, yo no voy a ver que aquí se va a deformar o se va a hacer más pequeño ni nada, porque ya tiene una forma definida, ¿sí? Mientras, pues obviamente, si yo le hago presión, no sé, con una, ¿cómo es que se llama? Un alicate o bueno, con una prensa y pues ya imprimo una fuerza obviamente pues muy fuerte, perdón la redundancia, obviamente que ya me va a cambiar de forma y se me va a dañar y todo. Pero pues en teoría, o sea, si yo le hago una fuerza o le hago una presión o lo comprimo, quiero hacerlo más pequeñito, o sea, a simple vista, a la simple acción que yo quiero hacer, pues obviamente no voy a conseguir absolutamente nada más que, no sé, dañarme las manos quizás o el hombro por la fuerza que hago. No tienen fluidez. Ustedes ven que esto le escurre, por ejemplo, no sé, como la pantalla, no sé cómo se llama, la carcasa o la cámara se le sale,
¿Cierto que no? Y eso pasa porque ya les había dicho, o sea, las moléculas, los átomos están tan pegaditos que no permite que haya movimiento y por eso es sólido, por eso no tiene fluidez este celular, ¿no? Entonces, eso es lo importante de saber por qué o qué es un estado sólido en un elemento. Entonces, tienen forma propia, no se comprimen, sus átomos están tan pegaditos que no permiten el movimiento, ¿sí? Esas son como, y están unidos por la fuerza de atracción, que esas son como las características más importantes de los sólidos. Ahora sí, los líquidos. No sé, a ver, yo por acá tengo esto, no sé si alcanzan a ver, es es una agüita aromática de manzanilla precisamente para calmar el dolor de garganta por tanto hablar. Y me disculpo que voy a tomar un poquito. ¿Qué pasa con los líquidos? Resulta entonces que los líquidos tienen moléculas o sus átomos están dispuestos de tal manera que no están tan unidos, ¿sí? Que les permite fluir. Miren, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pues igual tienen ustedes toda la vida para hacer el experimento en la casa, hoy con el jugo o la sopita que se tomen. Miren cómo se mueve, o sea, a simple vista ustedes ven, no sé si están viendo, que se mueve el líquido. ¿Por qué? Porque los átomos que componen ese líquido no están así tan pegados, tan atraídos uno con el otro como si lo están los del estado sólido. Entonces, esto le permite que tengan algún tipo de movilidad. Y otra cosa que es importante en los líquidos es que estos toman la forma del recipiente que los contiene. ¿Verdad? Por ejemplo, de esta tacita blanca están tomando la forma de la taza. Si lo tuvieran en un cono, pues obviamente me va a tomar la forma del cono. O si lo tengo en un cubo, pues me va a tomar la forma del cubo. ¿Sí? Estos líquidos, o sea, los sólidos tienen forma definida, los líquidos no tienen forma definida. Toman la forma del objeto o el envase que los contiene. ¿Qué otras características son importantes resaltar en los líquidos? Ya les decía, adoptan la forma del recipiente que los contienen, se comprimen con dificultad, eh, pues porque el volumen generalmente o prácticamente es constante dependiendo del recipiente que los contenga. Puede fluir, mire, se puede mover fácilmente y se va, a menos que sea pues un líquido viscoso, ¿no? Que tenga una viscosidad pues ya elevada. Porque, por ejemplo, el agua no se va a mover a la misma o no va a fluir a la misma velocidad que el aceite, ¿sí? El aceite es más viscoso y tiene mayor densidad, pero es un líquido y por tal razón puede fluir. Son más densos que los gases ya los vamos a ver más adelante, ¿no? Las fuerzas de repulsión y de atracción, es decir, entre los átomos, están en constante equilibrio, ¿sí? O sea, son equilibradas, es decir, que están en un balance, ¿sí? Y las moléculas se encuentran en un estado regular, es decir, que pues no cambia la forma del líquido, ¿sí? El líquido generalmente es el agua, la aromática, pues tienen como una característica definida, ¿sí? Ahora sí, por ejemplo, vamos a ver los gases. ¿Qué pasa con los gases, chicos? ¿Ustedes qué pueden decir? Bueno, los sólidos son que los átomos, mejor dicho, están uno con el otro pegado. Los líquidos ya no tanto, por eso pueden fluir. ¿Qué pasaría con los gases, hijos? Estoy hablando solitaria yo. ¿Qué pasa con Profe, los gases? profe, no le escucho bien, se siente como entrecortado. Que les digo que qué pasaría con los gases. Si Como que se los va a líquidos seguir. fluyen y los átomos de los líquidos no están tan unidos, por eso pueden fluir. Los sólidos tienen los átomos súper pegados, entonces no hay capacidad de movimiento, por eso son rígidos. ¿Qué pasaría con los gases?
Mm, no, súper sueltos, profe. Los gases están más, ¿qué les digo yo? Las moléculas de los gases están muchísimo más separadas, los átomos de los gases más separados los unos de los otros, ¿sí? Entonces, tienen mayor fluidez. Bueno, yo creo que les voy a quedar debiendo un poquito las características de los gases. Yo se las pongo en la guía. Bueno, la guía es lo de siempre, vamos a tener que hacer como el resumencito, aunque este está muy corta. Creo que le voy a aumentar un poquito más de teoría de lo que hemos explicado ahorita. Y las actividades pues son muy fáciles para realizar. Necesito que por favor dentro de 15 días las entreguen para que podamos abordar antes de Semana Santa el nuevo tema, ¿sí? Dejarlo como pendiente a ver si ustedes pueden desarrollar quizás la guía para después de Semana Santa. Entonces, pues aquí se las comparto, no sé si la están viendo, las actividades cuentan, el taller cuenta con 3 actividades que son corticas, no son, y la cuarta actividad sería la que les planteé al inicio de la charla, de la conversación. Entonces, pues como ya prácticamente faltan 5 minutos y ya se acaba y tenemos que prepararnos para la siguiente clase, pues les quiero agradecer muchísimo por haber estado en sintonía. Yo no sé, eh, Usted, profe, usted. y les digo, apenas pueda subir el video de la clase, ya lo comparto con el grupo para que ustedes puedan acceder a él también. Y les quedo debiendo un poquito de los gases para que pues finalicemos por lo menos esa parte. Igual los gases tienen pues también sus características y se corta, entonces pues ahí ya no quedaríamos. Los gases tienen unas características que también los distinguen con los otros estados de la materia. No tienen forma definida, ¿no? También ellos definen su volumen de acuerdo al recipiente en el que está el contenido. Por ejemplo, yo les hablaba de la bomba inflada, ¿sí? Sus moléculas tienen tanta movilidad que les permite moverse en grandes espacios, ¿sí? Se comprimen con facilidad los gases. Hay muchas fuerzas de repulsión, ¿sí? Entre los átomos y ejerce generalmente fuerza sobre el objeto que los contiene. Por eso las bombas, si ustedes se dan cuenta, cuando se llena mucho la bomba, se explota, ¿cierto? Entonces, pues esas serían como las características principales de lo que son los gases. En la próxima clase, si Dios nos permite, vamos a hablar del último estado, que sería el estado plasma, que ese es un poquito más, no sé, como más complicadito, porque es no sé, de pronto por los ejemplos. Igual el plasma está generalmente, asimílenlo o asocienlo con las estrellas, por ejemplo. Sí, es otro estado de la materia. Entonces, pues abordamos los 3 estados principales, abordamos lo que es la materia, vimos lo que son las propiedades, y yo creo que con esa materia, ese material y ese insumo, ustedes perfectamente van a poder lograr realizar el trabajo que se les pretende dejar. Entonces, les agradezco muchísimo por su atención, hijos. Ya pueden retirarse para que vayan a su siguiente clase y entonces estén pendientes. Yo voy poniendo la guía de cualquier forma. Si yo no la pongo hasta un determinado, o sea, hasta mañana, me escriben, por favor, profe, te olvidaste de poner la guía, porque a veces soy cabezona y como tengo tanto que hacer, se me pasa. Listo, chicos, les agradezco mucho y les deseo un feliz día. Listo, Profe, profe, muchas gracias, usted también. Bueno, profe, qué pena, que Daniela no se pudo conectar hoy porque tiene una falla en sí, internet. ya ella ya tiene permiso, no te preocupes. Ah, bueno, Muchas profe, gracias. muchas gracias. Bueno, Chao. que estén muy bien, ¿no? Saludos. Se cuidan mucho. Chaito.